Hola, gracias a Dios porque podemos estar aquí por este medio, ahora pues en esta grabación, ¿no? Quisiera que veamos el siguiente tema y pues otro tema que no viene en el libro, pero me pareció muy interesante para verlo en esta clase, ¿no? Eh, Seguiría el tema 10, el capítulo 10, que de hecho es un capítulo pues muy sencillo, muy básico, la manera en la que lo leí, me pareció interesante. Y pues prácticamente lo que personalmente rescaté de este capítulo es esta frase. em, es necesario ayudar al aconsejado a ver el problema de modo diferente, a ver el problema desde la perspectiva bíblica y abrir su mente a los conceptos bíblicos. Y esto es importante porque, como lo hemos mencionado en alguna ocasión, cuando el aconsejado llega a buscar consejería, algunas veces la forma en la que él ve el problema, él lo está viendo desde una perspectiva muy personal, que está muy involucrado emocionalmente y que eso le nubla un poco la visión, ¿no? Entonces, el trabajo del consejero es ayudarlo a ver desde otra perspectiva, pero no solamente desde otra perspectiva humana, sino principalmente ayudarlo a ver desde la perspectiva bíblica y que la persona empiece a ver las cosas desde los conceptos bíblicos, ¿no? Como lo hemos mencionado, llamarle al pecado pecado, llamarle a las luchas, por ejemplo, tentaciones, eh, hacerle ver cuáles son sus limitaciones humanas y cuáles son sus responsabilidades humanas y principales personales también. De manera que esto es algo muy importante, ¿no? Aunque en este capítulo lo menciona de una manera tal vez un poquito, pues, complicado, a la manera en la que yo lo leí, pero esto fue lo que puedo rescatar fácilmente de ese capítulo. Hay muchas cosas muy interesantes, pero resumiéndolo así en cierta manera, está esta frase interesante que hay que tratar, ¿no? Hay que considerar. Y a propósito de esto, les había comentado que íbamos a tener una tarea para entregar. Y esta tarea va a consistir en lo siguiente. Ustedes van a hacer un resumen de cada capítulo del libro, pero no es un resumen en sí detallado, sino más bien del capítulo uno en una frase, qué es lo que ustedes, como he usado esta forma, qué es lo que ustedes rescatan de ese capítulo o qué es lo más relevante para ustedes de ese capítulo. Que sea una frase de ustedes, ¿no? Que no sea una frase copiada del libro, sino que la tarea va a consistir en que cómo ustedes sintetizan el capítulo uno en un párrafo o en dos. El capítulo 2, qué es lo que más les llama la atención del capítulo 2 y así. Van a ser de los primeros 10 capítulos para regresando de vacaciones, ¿sí? Se supone que ya son capítulos que han leído, que han visto, si siguen la misma temática que estamos viendo, ¿no? Entonces, esa es la tarea para que lo chequen y me la van a enviar igual a mi WhatsApp, pues antes de que regresemos de las vacaciones. Voy a checar el calendario y tienen unos días para el día 14 de abril, si Dios lo permite, me lo pueden enviar, ¿sí? O me lo deben enviar hasta el 14. Puede ser antes, hasta el 14. Muy bien, ahora vamos a ver eh, el otro tema que les había comentado, el cual no está aquí en el libro, pero considero que es muy importante también, y es el consejero cristiano. Es decir, nosotros como consejeros, ¿cómo vamos a ver las situaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a ver las cosas? ¿Cómo entender cuál es nuestro rol, nuestro papel, pero también ver nuestras limitaciones? ¿Y qué tiene que ver la consejería con nosotros? Porque la consejería no es solamente ayudar a aquella persona que necesita un consejo, sino ver principalmente por nosotros mismos para poder estar capacitados y ayudar a los demás, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, ¿no? Lo vimos en Primera Timoteo,
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Eh, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por ejemplo, ese es un texto. Pues varios principios de que hay que atendernos nosotros para estar habilitados y ser capaces de ayudar a otros. Entonces, veamos algunas cosas en cuanto a este tema del consejero y la consejería bíblica. La consejería puede llegar a convertirse en una actividad difícil y extenuante. ¿Sí? El consejero debe aprender a dejar los problemas a un lado cuando está con su familia y en su casa. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque algunas veces cuando nosotros estamos tan llenos tal vez de los problemas de otras personas, de las quejas de otras personas, de las críticas de otras personas, eh, eso puede contaminar nuestro ser interior, que no debería de ser, pero estamos más expuestos a que cuando no recibimos o no estamos en el proceso de dar consejería, ¿no? Alguien que nunca escucha problemas de otros, nunca ve cómo otras personas se pelean, nunca ve cómo un matrimonio está luchando, cómo sus hijos están siendo rebeldes y cómo personas luchan con las adicciones, con el pecado. Si alguien no está expuesto a eso, va a ser menos posible que esté en una tentación más fuerte. Pero aquella persona que está expuesto a eso, es casi seguro que puesto que la exposición es más alta, su tentación es más posible. Entonces, hay que aprender a dejar los problemas a un lado, estando en la familia y en la casa, porque realmente eso sucede, ¿no? Sobre todo si la consejería no está teniendo efecto, eso puede provocar cierta frustración, cierto sentimiento en el consejero que lo va a proyectar en su casa. Y eso, pues yo creo que a muchos nos ha pasado que algo no funciona en nuestro trabajo o en el ministerio y llevamos esa carga emocional a nuestra casa y explotamos en la casa cuando no debió haber sido así. Entonces, es necesario cuidar nuestra motivación, ¿no? Hay 5 necesidades, por lo menos, que si tiene el consejero, le van a impedir que sea de ayuda al aconsejado. Ahí se les ha llamado necesidades em, que tiene todo ser humano, pero a veces no las centramos en Dios o no saciamos nuestra necesidad en Dios y en la identidad que nos ha dado y entonces buscamos por otro lado. Hay 5 formas, pues. Vamos a ver la primera, a ver si me explico mejor. La necesidad de relaciones. Todo ser humano necesita relacionarse con otros. Somos seres gregarios, es decir, necesitamos agregarnos a otros. Y realmente, incluso hay literatura que habla de eso, que las personas de las cuales tienen o sufren más soledad son los pastores, eh, y en el mundo secular a veces son los consejeros. Entonces a veces el pastor es pastor y consejero a la vez. De manera que estamos más expuestos a vivir solitariamente. Y aunque estamos rodeados de mucha gente, realmente a veces no contamos con personas cercanas realmente, con amistades sinceras. Entonces, la persona se siente con esa necesidad de llenar o de tener una relación con seres humanos y a veces lo llena con la consejería, ¿no? O sea, buscando a quien aconsejar, pero no es porque la persona quiera ayudar al aconsejado, sino que de una manera inconsciente, él se siente solo y quiere estar con alguien. Entonces, hay que tener cuidado con tratar de llenar esta necesidad por medio de la consejería. La otra es la necesidad de control. Sentimos que necesitamos tener el control de muchas cosas y esto es parte de la imagen de Dios que dejó impregnada en nosotros, ¿no? Y del rol que tenemos como seres humanos. Allá en Génesis 1 vemos que el rol del ser humano es sojuzgar la tierra, de manera que Dios puso en nuestro corazón ese deseo o esa necesidad de controlar ciertas cosas. El problema está que a veces lo hacemos de una manera muy pecaminosa, ¿sí? Hay deseos que tenemos
los cuales no son malos en sí, pero la manera en la que los hacíamos sí son malos. Entonces, este es uno de ellos. Y a veces la persona necesita tener el control sobre algo, sobre alguien, y ve que tal vez no tiene esa facilidad, probablemente en su casa, o probablemente con sus hijos o lo que sea, y quiere saciar esa necesidad de controlar a alguien con la consejería. Y de hecho no es eso lo que Dios pone en nuestro corazón, controlar a las personas, sino controlar ciertas cosas que podemos controlar, pero no a otras personas. Entonces, a veces cuando queremos saciar esa necesidad de control, de sojuzgar, en lugar de hacerlo con lo que Dios nos ha permitido, lo hacemos con lo que Dios no nos ha permitido, por ejemplo, con la voluntad de otras personas o con las decisiones de otras personas. De manera que cuando alguien quiere usar la consejería para saciar su necesidad de control, se convierte en una persona que no está aconsejando realmente para el bienestar del aconsejado. La necesidad de rescate, eso es lo mismo, ¿no? Hay veces que sentimos creemos o sentimos que somos los superiores o las personas que tienen la razón y todo, ¿no? Y que nuestra palabra vale mucho y que nos sentimos como superiores porque podemos rescatar a los demás y eso no es así. Recordemos que Dios es el único que puede rescatar a las personas y Él es el Salvador, no nosotros. Cuando alguien tiene esa necesidad o siente que necesita rescatar a las personas, hay que tener cuidado, porque muchas veces son personas que no lo han hecho con los que Dios les ha dado. Por ejemplo, un hombre que probablemente ha fracasado en su papel de padre, o en su papel de esposo, o en su papel de hermano mayor, o lo que sea. O sea, que ha fracasado con personas que sí están bajo su autoridad. Entonces, este hombre tiene esa necesidad, se le genera esa necesidad de querer rescatar a otros porque no pudo rescatar lo que realmente debió haber rescatado. Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? ¿Por qué tengo esta necesidad de querer ayudar a otros? Tal vez es porque no ayudé a los que realmente Dios puso a mi cuidado. Número 4, la necesidad de información. Eso también. Eso creo que es más como un pecado, ¿no? Eh, a veces la gente quiere tener información de las personas, de sus problemas, de sus necesidades, de cómo están viviendo, cómo están sufriendo. Y es más como el morbo que realmente querer saber por qué están las personas así. Entonces, si ese es el problema, la necesidad de información, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces la gente cree que necesita saber más, pero no es esa la forma en la que debemos de, o no es esa la motivación por la que debemos de hacer consejería, para saber más acerca del problema que tienen las personas. Y la otra, la necesidad de sanidad personal. Es como lo mencioné cuando hablábamos de la necesidad de rescate, ¿no? Eh, por ejemplo, alguien que creció en un ambiente en el que su familia eh, sufrió de desintegración, ¿verdad? Cuando él era niño, por ejemplo, vio cómo la familia se desintegró, el papá se fue por un lado, la mamá se fue por otro lado, los hermanos cada uno se fueron, se desatendieron unos a otros y ya no hubo un núcleo familiar sano. Entonces él crece así, quebrado, y busca ser consejero para saciar esa necesidad que tiene de sanidad personal. Hay muchos casos en los que eso ha pasado, ¿no? Por ejemplo, hay personas que deciden ser, por ejemplo, bomberos porque no pudieron ayudar en una situación de emergencia en su casa, ¿no? He leído algunos casos, he visto también algunas películas o algo, las cuales las personas dicen, yo decidí ser, por ejemplo, médico porque mi papá murió de una enfermedad que pudo haberse atendido si hubiera tenido buenos médicos. Y como no, yo quiero ser médico. Y ahí no es tanto el altruismo que tiene la persona, sino más bien es porque él tiene una necesidad de sanidad personal, quiere sanar esa herida y lo hace por medio de
su profesión. Entonces, a veces que también los consejeros lo hacen así, ¿no? Tienen necesidad de salud emocional, pero lo buscan ahí, no lo buscan en Dios. Entonces, ¿cuál debe ser la motivación más correcta y más bíblica? Recordemos, siempre debería de ser darle la gloria a Dios. Que el aconsejado vea que Dios es mejor que todo lo que hay y que lo que Dios ofrece, lo que Dios da, la gloria que Dios tiene es mucho mayor que todo lo que podemos tener en este mundo. Mayor que los problemas, que las situaciones, que las circunstancias, mayor que la pérdida de salud, que la pérdida de trabajo. Entonces Dios es superior. Y nosotros también debemos de buscar glorificar a Dios al ver matrimonios restaurados, al ver familias integradas, al ver personas libres de las adicciones, al ver jóvenes que tienen una buena identidad, pero no es por el bienestar solamente de la persona, sino que a través del bienestar de la persona se pueda dar gloria a Dios, se pueda apuntar a la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Eso es importante. Cuida el rol. Eh, ya vimos, cuida la motivación que tienes, pero también cuida el rol que tienes. La consejería se vuelve inefectiva si el consejero no tiene un claro entendimiento de cuál es su rol, perdón, y responsabilidad. Cuál es el rol que tiene y cuál es la responsabilidad, o cuáles son sus roles y responsabilidades. Em, Aquí vemos algunos errores en el rol, ¿no? Un error es cuando se convierte en una visita en lugar de consejería. Ahí el rol del consejero es aconsejar, ¿no? Pero a veces solamente se convierte en una visita, en lo cual se platica, se habla de cosas, se habla de la vida, de la familia, pero no se da ningún consejo. Ahora, que el consejo debe de ser algo fundamental y algo esperado o pedido por el aconsejado. A veces se convierte solamente en tiempos de visita, de visita, de visita y no es consejería en sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. No tiene nada de malo las visitas, pero a veces pensamos que tenemos un ministerio de consejería cuando es visita solamente. No escuchar al aconsejado. Ese es otro problema de roles, ¿verdad? A veces queremos dar consejo sin siquiera escuchar. Y debemos recordar lo que la Biblia dice, ¿no? Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. De manera que incluso en la consejería debemos de recordar este pasaje, ¿no?, de Santiago. Pronto para oír y tardo para hablar. Esperar para ser pacientes al dar un consejo. Escuchar a la persona, porque en algunas ocasiones cuando no los escuchamos, no tenemos toda la información necesaria para dar un consejo acertado. Entonces, escuchamos solamente una parte y queremos dar el consejo, pero no escuchamos lo que siguió, lo que seguía después, y nuestro consejo es limitado porque no tuvimos toda la información a causa de no querer escuchar. Ser irrespetuoso. Esa es otra, ¿no? Algunas veces dentro de nuestros consejos le faltamos al respeto, ya sea al aconsejado o ya sea a la persona o personas con las que tiene problemas el aconsejado. Entonces, faltamos al respeto. Hay que tener cuidado con eso. Emitir juicios apresurados. Ese es otro problema también que tenemos. Como lo comenté, en no escuchar al aconsejado, pero a veces el problema está en que desde que llega y dice, tengo un problema con las drogas, ya, emitimos un juicio. Ah, este hombre o esta mujer está buscando eso. Tengo un problema de autoestima. Ah, esta persona no sabe lo que es o quién es. De manera que hay que evitar emitir juicios rápidos, tener prejuicios con las personas, tomar partido, eso es algo importante, ¿no? Hay que evitar tomar partido, o sea, hay que evitar em, tomar un lugar de una persona en vez de ser imparcial. Deberíamos de ser personas que
decidimos desde un inicio no quedarnos del parte de nadie, sino estar ahora sí que neutrales para ayudar mejor al problema o a la situación. Eh, Cuida el rol porque a veces nos involucramos personalmente y dejamos de ser objetivos. Hay esas palabras creo que últimamente están sonando más. No sé si eso sea o que pues últimamente pues hemos aprendido más, pero hay una diferencia entre ser objetivo con una circunstancia, con un problema y ser subjetivo. Ser objetivo es cuando la persona trata la circunstancia sin involucrarse personalmente, sin involucrar sus sentimientos, sus emociones, sus prejuicios, sino que trata el problema como un problema en sí y lo trata más como, sí, como algo aislado a ellos para hacer, para emitir un juicio mejor. Eh, y el subjetivo es el que no puede tomar decisiones sabias porque está muy involucrado, sí, personalmente. Un ejemplo, ah, todos sabemos que si alguien va a ser sometido a una cirugía, no es bueno que el cirujano sea su familiar, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque no podría ser objetivo. Cuando el familiar está operando a una persona, este, que no es su familiar, pues él va a tomar decisiones en base o con base, perdón, en los resultados de sus análisis y lo que sería mejor para esa persona, lo que arriesgaría menos su vida y cosas así. Pero, y tiene que tomar decisiones difíciles, ¿no? Pero, pues no está involucrado, entonces va a ser más objetivo. Pero cuando el cirujano es un familiar, el esposo o un hijo o alguien muy cercano a esa persona, la ética de los médicos y las políticas de los hospitales es que no lo opere, que él no sea el cirujano, porque es más que ni esté ahí en la sala de operaciones. ¿Por qué razón? Porque él no va a ser objetivo, va a ser más subjetivo, va a estar ahí diciendo, va a estar pensando, se puede quedar bloqueado al momento de ver las cosas, ¿no? Entonces, algo así también cuando fracasamos en nuestro rol de ser consejeros y nos involucramos demasiado. Siempre hay que tener una balanza, ¿no? Lo hemos dicho en algunas ocasiones anteriores, la consejería bíblica es mayor o es mejor que la consejería secular, porque en la bíblica amamos a la persona, buscamos su bienestar de una forma real porque es nuestro hermano en Cristo. Entonces es mejor que eso, que la consejería secular, la gente realmente no le importa el aconsejado tanto, lo que le importa es tal vez el dinero o su propio prestigio o lo que sea, ¿no? Pero acá en la consejería bíblica es una familia a la que estoy aconsejando, un familiar en Cristo. Pero hay que ser demasiado sabios en decir, mira hermano, sí, te amo en el Señor, sí me preocupa tu vida personal, tu vida espiritual, realmente estoy, pero no quiero estar involucrado a tal grado de que deje de ser objetivo en tu situación. Entonces hay que ser muy sabios y esto se hace, pues ahora sí que con la práctica, ¿no? Vamos a ir aprendiendo conforme tengamos más oportunidades de aconsejar. Ser impaciente en vez de ser realista. Eso es algo también importante, ¿no? A veces en nuestro rol de consejero fracasamos porque queremos que las soluciones lleguen rápido, ¿no? Que el aconsejado haga sus tareas, cumpla con el desempeño que le pedimos, tal vez que el aconsejado cambie inmediatamente sus deseos de su corazón y sus acciones, actitudes y todo, pero realmente es algo que ocupa tiempo. Debemos de ser más realistas y menos impacientes. Ser artificial en lugar de ser auténtico. Eso es también otro error muy fuerte, ¿no? En nuestro rol como consejeros, algunas veces
podemos darnos como aires de grandeza y de personas que nunca han fallado, que nunca han pecado, que nunca han estado en una situación en la cual están aconsejados y nos convertimos en seres artificiales en lugar de seres auténticos. De manera que es necesario ser auténticos porque eso abre también una puerta a que el aconsejado abra su corazón, ¿no? Cuando somos auténticos, cuando decimos, mira, yo también he fracasado como tú, también he fallado como tú, también he luchado como tú, y nos abrimos con ellos, entonces seremos menos artificiales y la consejería será más de manera orgánica, es la palabra que se ha usado también. O sea, va a funcionar más naturalmente y no va a ser como algo mecánico, ¿no? Que paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, sino que es más como una relación eh, de cuidado, pero repito, sin involucrarnos personalmente. Otro error es no ser empático. Entonces, repito la idea, es una balanza y hay que cuidarnos porque a veces no somos empáticos por tener miedo a involucrarnos personalmente, ¿sí? O a veces somos demasiado empáticos a tal grado que nos involucramos personalmente y emocionalmente. De manera que es necesario ser empáticos, ponernos en el lugar de la persona, pensar cómo se sentiría, cómo me sentiría yo si estuviera en su problema, si tuviera sus situaciones, cómo actuaría yo. Entonces, y así seré menos juicioso eh, en el mal sentido y seré más humano o más cristiano, por decirlo de cierta forma, con esa persona. Características personales del consejero. Son dos que vamos a ver aquí. El consejero sabe que no es perfecto, que aún no es alguien que ha crecido hasta donde debe de crecer y está consciente de que debe seguir creciendo permanentemente. Eso es algo necesario, ¿no? Entender, no somos perfectos, eh, no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, como dijo el apóstol Pablo ya en Filipenses 3, ¿verdad? No es que pretenda haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, debemos de estar conscientes de que queremos crecer. Y para esto es necesario tener un autoconocimiento, dispuesto a conocernos a nosotros mismos, y esto se va a ver cuando seamos capaces de escapar de nuestros propios prejuicios. A veces tenemos prejuicios personales acerca de mí mismo y es necesario escapar de ellos. Probablemente un prejuicio que tenía Moisés era eso, que él dice, yo no, o sea, yo no puedo, no puedo ni hablar. Es un prejuicio que él tenía, muy probablemente. También Gedeón decía, Señor, pues mi familia es la más pequeña de todas, ¿por qué a mí me estás escogiendo, no? Para ir a liberar al pueblo de los madianitas. Em, Jeremías, lo mismo, ¿no? O sea, no digas, soy niño, porque yo te diré las palabras que tienes que decir. Entonces, todos luchamos con ciertos prejuicios, pero es necesario, conforme a la identidad que Dios nos ha dado, escapar de esos prejuicios. No llegar a tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, como dice la Biblia, sino pensar de nosotros con cordura, pero tampoco tener prejuicios que están lejos de lo que Dios nos ha dado. Entender nuestros propios sentimientos, también eso es necesario, ¿no? Entender cómo está mi vida sentimental, emocional, conocer cuáles son mis convicciones y valores, también porque a veces, o tal vez no las hemos formado siquiera, nuestras convicciones o los valores que debemos de tener como seres humanos, como padres, como esposos, como hijos de Dios, como siervos, conocer qué convicciones tengo, qué puedo hacer y qué no puedo hacer por mis convicciones y por los valores que tengo. Reconocer nuestros límites y nuestras fortalezas también, porque a veces no conocemos cuáles son los límites que tenemos, o sea, hasta dónde
podemos aconsejar y dónde ya no podemos. Y es una situación, una circunstancia tan fuerte que necesitamos la ayuda de otra persona, remitir a otras personas más experimentadas este problema que está sucediendo o pedir consejo también. De hecho, de eso vamos a ver más adelante. Mantener el balance de su vida, saber hasta dónde. O sea, tener un autoconocimiento, decir, ¿sabes qué? Yo siento que ya estoy llegando al punto en el que ya no voy a aguantar más. Sí. Hay un ejemplo que escuché hace poco, hace como 2 semanas, de Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra. Este hombre es muy conocido por muchas cosas muy buenas, pero también es muy conocido los que han estudiado su vida por luchar constantemente con la depresión. A pesar de ser un buen siervo de Dios, incluso en su libro, en uno de los más famosos discursos a mis estudiantes, tiene un capítulo que habla de eso, el ministro y la depresión, ¿no? Específicamente de eso habla ese libro. Entonces, lo que él hacía cuando sentía que ya no podía, más que ya estaba llegando como que al borde de su límite, a pesar de que tenía un ministerio muy, muy grande, Tabernáculo Metropolitano de Londres, mucha gente llegaba a escucharlo, luchaba con la depresión. Pero bueno, ¿qué es lo que él hacía? Él se iba y disculpen, le decía a la iglesia, hermanos, necesito un tiempo personal, necesito irme a un retiro personal. Y él se iba por 2 semanas al sur de Francia, realmente se iba pues a un lugar, ¿verdad? Para descansar, para pasear, para caminar, para despejarse. Entonces, mantener balance en nuestra vida, no todo es ministerio, 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 necesitamos tener un balance también por salud. Y la otra característica que debemos de tener es madurez, entender que esto es un proceso, no es un logro, o sea, no es de que ya llegué a la madurez y ya, aquí me voy a quedar, no, ya llegué a cierta madurez, pero sigue el proceso aún más allá, aún más allá. Es como un ciclo, ¿no? Vamos creciendo, 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 creciendo. Es un proceso largo de toda la vida y nunca dejaremos de madurar. Cada persona es un individuo único, entonces no podemos tener un patrón establecido, definitivo para la madurez. Somos seres únicos y no todos van a llegar a la madurez de la misma manera, aunque sí hay ciertas cosas que se necesitan, ¿no? Para ser maduros, la Biblia, la oración, la comunión, eh, varias cosas. Pero no todos usan el mismo método, por decirlo de cierta manera. Así como los árboles, ¿no? Algunos ocupan más tiempo que otros, unos ocupan más agua que otros, unos tienen que estar a la sombra, otros tienen que estar en el sol, unos crecen en un tiempo del año, otros crecen en otro tiempo del año, a unos se les caen las hojas, a otros no. Entonces, Dios nos compara con la naturaleza por su sabiduría, ¿no? Y dentro de esa sabiduría está entender eso, que no todos maduran de la misma manera, aunque sí usan lo mismo, pero no de la misma manera. Lo mismo con los árboles, ¿no? Todos ocupan lo mismo, luz, agua, tierra, así, básico. Entonces, como cristianos también, ocupamos lo mismo, pero no va a ser el mismo proceso. Madurez es la aparición de características personales y patrones de conducta a través de procesos de crecimiento, ¿sí? En otras palabras, más sencillas y más bíblicas es parecernos más a Jesús, crecer a la semejanza de Cristo, manifestar el fruto del Espíritu, ¿sí? Esas son las características personales. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eh, cualidades, em, cualidades, ¿no? Que se mencionan en Tito capítulo 1 y 1 Timoteo capítulo 3. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, sabio, em, no avaro, no dado al vino, no pendenciero, son características de la madurez.
Es el proceso de aprender a autodisciplinarnos y asumir responsabilidades personales. No es algo solamente de la mente, involucra también las emociones. Una persona madura es alguien responsable que no se tambalea y que no se deja llevar por todo viento de doctrina. Ese es alguien maduro, viéndolo así en una forma general. Y podemos ver que ciertos hombres son más maduros que otros y algunas veces es porque han sido más diligentes en su disciplina personal y en cumplir sus responsabilidades. Hablamos ahora de la ética. Debemos de apegarnos a los códigos de ética de la consejería y del ministerio, ¿no? No andar divulgando las cosas por ahí o por todos lados. No hablar de las personas, por ejemplo, desde el púlpito a veces es un problema cuando somos consejeros y predicadores. Recibimos la información o la decimos a los hermanos o la ventilamos desde el púlpito o aventamos piedras desde el púlpito y eso no es nada sano. Y peor todavía si lo hacemos en el mundo. Eso es muy común con personas inmaduras, ¿no? Que lo que hacen es se enteran de algo en la iglesia y van y lo cuentan a todo el mundo. Y eso que son hermanos y eso que tienen muchos años en la iglesia. Yo apenas estoy empezando a ir, pues sí, pero a veces no se nos quita eso, aún siendo ya personas con años en el evangelio. Los problemas éticos surgen cuando hay conflictos de valores o cuando se deben tomar decisiones difíciles. Muchas de esas decisiones son de asuntos confidenciales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos problemas éticos, ¿sí? Porque a veces fallamos en la prudencia, tristemente. El consejero se debe de abstener de emitir juicios y recomendaciones en temas que desconoce. Es decir, la ética no solamente tiene que ver con no ventilar los problemas de la gente, sino que a veces la ética tiene que ver con mi persona. Es decir, estoy dando un consejo del cual yo desconozco el tema, o sea, me atrevo a recibir a una persona, aunque yo no sea capaz de dar un consejo sabio ni bíblico. Entonces, debemos de abstenernos de dar recomendaciones, de dar juicios, cuando son temas que no conocemos. Hay que tener cuidado en eso. El agotamiento ocurre con mayor frecuencia en personas perfeccionistas que son idealistas, o sea, que tienen sus ideales muy bien, pero buscan la perfección. Generalmente el agotamiento es mental y emocional, no es un agotamiento físico en la mayoría de los casos, a menos que la consejería sea muy noche o muy temprano y pues la persona pues tiene que desvelarse o desmañanarse demasiado, pero generalmente es un agotamiento mental y emocional el que tiene, ¿no? Por todo lo que recibe, la manera en la que tiene que procesar todo eso y emocional como lo hemos comentado, ¿no? A veces tenemos que estar en un tiempo de consejería donde la persona está llorando y sufriendo y luego después tenemos que ir a un discipulado donde el ambiente tiene que ser diferente, ¿no? O tenemos que ir a celebrar el cumpleaños de un niño de la iglesia. Pues no vamos a llegar llorando y amargados. Entonces, eso genera precisamente un agotamiento, ¿no? Eh, el hecho de que tengo una carga emocional fuerte de una forma, pero ahora tengo que manifestar otra. Y no es ser hipócrita, sino es adaptar nuestro corazón. Y eso es algo que requiere esfuerzo emocional, por eso puede provocar cierto agotamiento. Sugerencias para evitar el agotamiento. Obviamente la fortaleza espiritual, fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza a través de periodos de oración y meditación en las escrituras. Eso es algo básico. Em, Necesitamos el apoyo de personas que nos acepten por lo que somos y no por lo que hacemos. Eso es algo muy importante, porque de manera personal, así, personalmente hablando a mí, y no tal vez de la consejería, pero sí del ministerio, me ha sido de mucha bendición y de mucha ayuda
contar con apoyo de personas que nos aman como familia, em, a pesar de nuestros errores y fracasos, ¿no? Por ejemplo, sucedió hace unos años, no recuerdo cuántos años eran, ya había nacido mi hija Jennifer, entonces no más de 10 años, tiene unos 8, 9, no, menos, unos 7, 6 años aproximadamente, eh, que pasé precisamente por un momento de desesperación, frustración, tal vez depresión, no sé. Y le hablé a mi pastor, le dije, hermano, estoy pasando por problemas que le dije como que me siento desanimado y no sé qué hacer. Y pues no recuerdo si lloré en el teléfono o no, pero recuerdo que esa vez él nunca me dijo nada, solamente me dijo, Ubaldo, vente para acá, vénganse unos días y relájense. Y eso fue lo que hicimos. O sea, fuimos, estuvimos en Saltillo, de repente, me voy, estuvimos ahí, nos ayudó bastante ese tiempo, no fue una regañada lo que recibí, sino más bien fue un consuelo y fue recibir esto, precisamente el apoyo de personas que nos acepten por lo que somos y no por lo que hacemos. Nunca recibí ningún tipo de reprimienda ni de reprensión de por qué te sientes así o por qué tu ministerio está yendo así, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Como consejero necesitamos mentores, necesitamos consejeros, necesitamos personas que nos apoyen y pues muchas veces se encuentra en la iglesia local o en la familia también, pero hay que tener cuidado también con la familia porque a veces le ponemos una carga más fuerte. Recordar constantemente que nuestra identidad proviene de Dios y no de las necesidades o la necesidad de producir o de la necesidad de ser exitosos. Eso es importante porque a veces lo olvidamos, olvidamos que ya somos aceptos en el amado, olvidamos que ya somos bendecidos, que ya somos parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Y nuestra identidad ya está en Cristo, pero a veces lo olvidamos. O tal vez no lo olvidamos en la mente, pero sí en nuestras emociones y en nuestras acciones, ¿no? Y queremos producir más porque pensamos que si producimos más o somos más exitosos o nuestros consejos son los mejores, vamos a estar mejor parados delante de Dios. Y no es así. No es así. Todo es por la pura gracia de Dios. Necesitamos tomar tiempo libre, como ya se ha mencionado, como lo dijimos con Spurgeon y eso, es importantísimo todo eso, tanto para el cuerpo como para la mente, como para las emociones. Y necesitamos mejorar nuestras destrezas ministeriales. Esa es una. Ah, eso es un consejo porque a veces, si no estamos en crecimiento, podemos estar en decrecimiento. Entonces necesitamos mejorar, estar siempre aprendiendo y aprendiendo más y mejorar en nuestra manera de ministrar, de discipular, de evangelizar, de compartir, de predicar, de aprender. Y otra cosa muy importante, compartir la carga, pidiéndole a otros que nos ayuden en la consejería. Y eso está desde Génesis, desde Éxodo, perdón, con Moisés. Cómo llegó su suegro, le dijo, no está bien lo que haces, tú tienes que buscar personas que te ayuden y que sean personas que estén contigo en el ministerio, ¿no? Que ellos reciban problemas, tú ora con el pueblo o por el pueblo está tú delante de Dios, de parte del pueblo, y los problemas difíciles que te los traigan. Pero si no lo hacemos, como le dijo Jetro a Moisés, desfallecerás tú del todo. Es necesario compartir la carga. Y bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, pues que tengan unas buenas y felices vacaciones. Recuerden la tarea. Que Dios les bendiga. Hasta luego.